Les voy a exponer lo que es la Dirección Nacional del Diagnóstico Situacional. Básicamente, pondremos un trabajo que se hizo aquí en Jalisco y confrontarlo con lo que pide la certificación. Entonces, más o menos para que también si pueden poner comentarios de mejoría en el chat o decirlos, adelante. Bueno, aquí les puse los criterios del- de la certificación para evaluar el diagnóstico. Básicamente piden primero la presentación del reporte, el estilo y el formato, seguido de la introducción y justificación, los objetivos, datos generales de la empresa, características sociodemográficas de los trabajadores, descripción del proceso, análisis estadístico, evaluación de los riesgos, conclusiones y recomendaciones. Tal cual nos vamos a ir mismo tamaño de letra, con párrafos y paginación, que esté bien presentado y ordenado. Y aquí les puse el ejemplo que pusimos, tal cual es el screenshot del trabajo, nada más para que puedan visualizar el tamaño de letra que fue Arial 11, justificado. Inferior fueron 2.5 y de derecha a izquierda fueron de 3 centímetros. Y en cada página, en el lado superior inferior derecho, se puso el número de página. También nos pide lo que es una portada con información suficiente para identificar la naturaleza del reporte, con fecha y nombre del autor. Igual aquí les coloqué pues lo que es el diagnóstico. Eh, pues no coloqué el nombre de la empresa para pues, proteger los datos de la empresa. Y tal cual la portada es la de la imagen derecha, es nada más la marca o el nombre de la empresa y que se hizo el diagnóstico situacional de seguridad y higiene. Y en la contraportada se colocó que se realizó una investigación del instituto, elaborado por el doctor Cortina, el médico residente de la especialidad de Guadalajara, Jalisco, en mayo del 2024. Y por último nos pide un índice. Perdón, no entendí. ¿Alguna pregunta? No, HGR66, si ¿pueden alguien, apagar su micrófono? si alguien quiere participar, les pediríamos que levanten la mano, por favor, para darles el uso de la voz. Ahorita les pediríamos que cierren todos sus micrófonos, por favor. Adelante, Entonces Donovan. no hay preguntas. Muy bien. En cuanto al índice, coloqué tal cual todos los puntos que pide la certificación, no puse de más, lo voy a decir la introducción, justificación, objetivo, datos de la empresa, sociodemográfico, descripción del proceso, análisis estadístico, riesgos, conclusiones y recomendaciones. No le puse nada más pues, porque no lo consideré necesario. El segundo criterio que nos pide es la introducción y justificación. Básicamente, en la introducción es una explicación breve de la problemática de la empresa, los motivos de la selección, y tiene que ser máximo una cuartilla. Y en la justificación nos pide básicamente todo marco normativo y fundamentación que pues, nos hable del diagnóstico. Aquí les puse igual un ejemplo de mi introducción. Como pueden ver, le puse como que en la cuartilla se escribió toda la introducción. Les separé que en la parte superior coloqué la explicación breve de la problemática de la empresa y los motivos de la selección en la parte inferior. Básicamente, coloqué qué realiza la empresa. Es una empresa dedicada a la realización de muebles, entonces usan mucha carpintería y mucha herramienta. Las herramientas pues, son como cortantes y peligrosas, por eso tienen una clase de riesgo 5. En la empresa no hay médico ni departamento de seguridad y higiene, por lo tanto, pues no hay nada de prevención, nada de cuidados en la empresa. Y pues como es una empresa de clase de riesgo 5, pues hay muchos agentes que se encuentran. Entonces, la problemática pues es muy grande en esta empresa, ¿no? Los motivos de selección, pues básicamente es como repetitivo, era por la variedad de los agentes y los factores de riesgos que se encontraron, la accidentabilidad que tenían y la clase de riesgos y la falta de seguridad que se mantenían con
la idea de mejorar la seguridad y disminuir la prima de riesgo para la empresa. En la fundamentación, pues coloqué en la primera parte, pues igual un resumen de qué es la empresa y qué es lo que realiza, y me fui parte por parte de acuerdo a la normativa que nos rige aquí en México, empezando por la Constitución, artículo 123, pues que se menciona que el patrón pues, está obligado a atender como la seguridad de higiene en las empresas. También coloqué un convenio, el convenio 155 de la OIT, que menciona pues, que la idea del convenio es prevenir los accidentes y los daños a los trabajadores. Coloqué la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132, que nos hace mención de las obligaciones del patrón, que es una de ellas es tener su diagnóstico de seguridad y higiene. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 17, también nos menciona que el patrón debe tener su diagnóstico. La norma 30, que es la que ahora sí que le refiere a las empresas cómo hacer su diagnóstico situacional, pues ahí también la coloqué, y que se debe de tener, o en especial los parámetros, o bueno, investigar factores ergonómicos, psicosociales, químicos y biológicos. En cuanto a los objetivos, pues tienen que ser mínimo uno general y tres secundarios mínimo. Estos objetivos deben de responder la pregunta ¿qué y para qué? Y tienen que ser explicar de forma clara y concisa el fin principal y secundarios del estudio. Ese es como puntaje excelente, y como puntaje bien, pues es de que no sean poquitos objetivos o que no sean claros. Aquí les coloqué, pues el objetivo principal de mi estudio fue el centro de trabajo. Ese es el qué. El para qué es para la reducción o eliminación de los factores de riesgos presentes en las áreas y puestos de trabajo y los factores de riesgos individuales del personal de trabajo con potencial de ocasionar una afectación a la vida y a la salud de los trabajadores. Y coloqué todos estos objetivos secundarios, igual todos en verbos infinitivo, en el cual pues en cada objetivo pues fue igual los que nos pide la certificación, es decir, el primero, ubicación geográfica, el segundo, analizar los riesgos, accidentes de profesionales y no profesionales, tercero, características sociodemográficas, el cuatro, el proceso del trabajo, el cinco, factores de riesgos, recomendaciones y un programa preventivo que tal cual es lo que nos pide la certificación. Esos son mis objetivos. En cuanto a los datos generales de la empresa, pues nos dice la certificación que deben de tener estos ¿Podrías datos. repetir Nombre, tu registro patronal, objetivo general, giro, por favor? aquí está. Pero ¿cómo lo tienes redactado en tu documento? ¿Mande? ¿Cómo lo tienes redactado en tu documento? El objetivo general. En tal cual, viene junto, el objetivo es asesorar al centro de trabajo para la reducción o eliminación de los factores de riesgos presentes en las áreas y puestos del trabajo. Tal cual, así como aquí lo coloqué, pues viene junto. Ok, pero tú estás desarrollando un estudio o un diagnóstico. ¿Cuál es el Ok. objetivo de ese diagnóstico? El objetivo, pues, es conocer los agentes y prevenirlos. Ese es el objetivo. Tú estás hablando de asesorar al centro de trabajo, ¿no? Entonces, tienen que, en este sentido va para todos Ok. como retroalimentación. El objetivo general Sí, sí. es un objetivo que va a estar enfocado a ciertos aspectos. En este sentido, un diagnóstico proporciona un marco estructurado y detallado que va a permitir la implementación y gestión efectiva de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que vas a estar recomendando con el fin de reducir accidentes, prevenir enfermedades de trabajo y asegurar el cumplimiento normativo, y tal vez valdría la pena colocar que se fomenta un ambiente de trabajo seguro y saludable. Ese sería prácticamente el objetivo del documento. Realmente tú tienes que redactar aquí cuál es ese objetivo y debe de tener esta estructura. Aquí, como tú lo mencionas, es un objetivo que tal vez es un objetivo tuyo, como un asesor, pero no es el objetivo del documento que estás elaborando. No sé si me explico. Sí, ok, como ampliar más lo que es la idea del diagnóstico, ¿verdad? Pues más que ampliarla, que definas bien hacia dónde vas, qué vas a perseguir. O sea, si no tienes bien claro el objetivo hacia dónde vas, pues va a estar un poco más complejo el cómo vas a establecer las actividades que vas a desarrollar para llegar
a ese objetivo. Voy a ponerte aquí en el chat Ujú. un ejemplo, digo, para que puedan tener más o menos una idea. Entonces, aquí ya les dejo, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, analícenlo, qué es lo que pretendemos o hacia dónde queremos llegar con este diagnóstico. Y digo, es más o menos esta estructura. Ahora, en tus objetivos generales, debes de mencionar eh, cómo vas a llegar. O sea, los objetivos generales te van a ayudar a que logres alcanzar ese objetivo general, ¿no? Entonces, todo esto como que va de la mano. Entonces, uno de los objetivos específicos sería precisamente que realices o realizar un diagnóstico exhaustivo de los peligros presentes en el lugar de trabajo, identificar los factores de riesgo que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Otro pudiera ser implementar herramientas de evaluación de riesgos, como matrices de riesgo, análisis de accidentes, etcétera. Otro objetivo general pudiese ser establecer procedimientos y controles específicos para mitigar o eliminar los riesgos o reducir y controlarlos, ¿no? Desarrollar y aplicar medidas de ingeniería administrativas, etcétera. Digo, tienes que incluir dentro de todo este diagnóstico la parte de el reconocimiento, la parte de la evaluación y la parte del control. Entonces, dentro de tu objetivo general, tú estás estableciendo o estableces que vas a proporcionar un marco estructurado y detallado que permita implementar la gestión efectiva de medidas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, ese es tu objetivo general. ¿Cómo lo vas a hacer todo eso? Pues a partir de una serie de medidas que van desde la identificación y evaluación de los factores de riesgo presentes en el medio ambiente laboral, el implementar medidas de prevención y control, el capacitar bueno, la parte de la capacitación y formación continua a los trabajadores, que son como que la parte de los objetivos específicos que debes de establecer para poder alcanzar ese objetivo general, monitorear y dar seguimiento a la implementación de medidas de seguridad, eh, evidentemente la parte del cumplimiento de la legislación normativa vigente, la promoción de la cultura de prevención dentro de la organización. También otra parte que es importante que debes de incluir dentro de estos objetivos generales está la atención y la gestión de emergencias, que es una parte importante que hacer cuando ocurre alguna situación. Y bueno, otra parte que va más enfocada al área médica es el promover el bienestar físico y mental de los trabajadores. Estos son los grandes, 8 grandes temas que se pueden desglosar en objetivos específicos. Entonces, la recomendación es aquí que establezcan bien su objetivo general, que establezcan sus objetivos específicos que van a abonar ese objetivo general, pero que vaya contemplando estos 8 aspectos que les proporcione, ¿vale? ¿Sí queda claro, doctor Donovan? Sí, sí, quedó claro. Adelante, continuamos. Va, muchas gracias. Sí, entonces comentaba los datos generales de la empresa. Estos son los datos que nos piden y como puntaje excelente debemos tener todos estos datos junto al entorno geográfico y puntaje bien, pues algunos de los datos que se mencionan. Entonces yo coloqué esa tablita en el trabajo, tal cual es una tablita que tiene todos los datos que nos piden, el nombre de la empresa, el giro de fabricación y reparación de muebles de madera y sus partes, el domicilio y teléfono, el nombre del representante legal, registro patronal, clase de riesgo que es 5, fracción 2701, con una prima de riesgo de 1.4. Tiene 92 trabajadores con 7 accidentes y una enfermedad en el año 2023 y el responsable de seguridad e higiene es el licenciado Yair, pero ese es de recursos, ese es el encargado de RH, pero
pues también encargado de seguridad y higiene. Ubicación geográfica, tal cual puse textualmente dónde está ubicada la empresa, la dimensión que cuenta que es de 2.980 metros, construido con material de concreto y ladrillos y el techo formado de láminas. Coloqué que en la parte anterior de la empresa se coloca un tianguis cada jueves donde venden productos de materiales y herramientas de construcción. Y en la parte posterior de la empresa hay un patio de terracería que conecta varias empresas por donde entran tráileres para hacer carga y descarga. Tal cual en la imagen, pues se presenta el margen de lo que es la empresa, la parte frontal de la empresa y en la colonia donde está ubicada la empresa. Como pueden ver, los recuadros azules, pues son los más cercanos pues, a la colonia, pues son datos de importancia para la empresa. Y coloqué una tablita también de las empresas más cercanas a la que se estudió, con los giros, a qué distancia se encuentran y si hay contaminantes o peligros ambientales. En la mayoría no se encontró, solamente en almacenes o productos o fabricación de carpintería, pues hay el riesgo de incendio que puede contaminar a la empresa. Después nos piden las características sociodemográficas de la población trabajadora y aquí nos dan que debemos investigar el organigrama, colocar un número de trabajadores, tipo de contratación, distribución por áreas, opuestos, sexo, grupo de edad, escolaridad, estado civil, antigüedad y rotación de personal. Como puntaje excelente, pues tenemos que tener toda esta información que nos piden y puntaje bien, pues tener pues la mayoría. Este es el organigrama que coloqué en el trabajo. Les voy a colocar tal cual el Zoom. Primero es el tal director general. Después se va al director de operaciones y a su vez este director se encarga de, pues, atender a la jefatura de recursos humanos, al encargado de servicio al cliente y se encarga de contabilidad. El director de operaciones, pues, tiene varias gerencias que tengan que atender, la de desarrollo y diseño, la de planeación y la de ingeniería. Y después se va al gerente de tapizado. Y ya en la parte inferior, pues coloqué como ya en la área de producción, que hay un supervisor de carpintería con los puestos y los trabajadores que aquí se mencionan, un supervisor determinado que se encarga de pues, supervisar el pulidor, laqueador y fondeador, el supervisor de tapicería que se encarga de supervisar al ayudante, al preparador, al tapicero y al costurero, supervisor de equipado para supervisar al franteador y el equipador, el de empaque para el empacador y el cargador pues, para los que cargan. Este es mi organigrama que coloqué y realicé pues una investigación de todos los datos que nos piden de más. El número de trabajadores pues son 92. Tipo de contratación, hay dos tipos de contratación, uno que es a prueba, que dura 3 meses, y otro que ya es indeterminado de base. El 80% de los trabajadores ya están como de base. Y solamente hay una jornada laboral que es de 8 a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes. Por áreas y puestos, pues los clasifiqué, pues, como ven en el organigrama, pues el administrativo, jefatura, supervisores de producción, pulidor, laqueador. Básicamente donde hay más trabajadores es en tapicería y costura, seguido de armador y empacador. Después coloqué la gráfica de la prueba de sexo, la mayoría son hombres, con un 90%. Los grupos de edad los dividí en 5, de 10 a 25, 26 a 35, que es donde están la mayoría de los trabajadores. Y de 36 a 45, 46 a 55 y más de 56 años, que nada más son 2 trabajadores. Escolaridad, el 42% pues se encontraba con secundaria, el 27% con prepa y ya el 20% con licenciatura y el 9% con primaria. El estado civil, 40% estaban solteros, 39% casados y 19% en unión libre. En la antigüedad de la empresa, el 60% contaban con una antigüedad de 0 a 3 años, seguido de 11 a 20 años con un 19% y 4 a 6 años con 8%. Y en la rotación de personal fue nada más la que nos repitieron que las trabajadores donde más rotan es en el área de empaque de carga. Mencionaban que la razón de esto era porque contrataban a agentes jóvenes y fuertes, los jóvenes comúnmente cambiaban de trabajo porque se les hacía como más, pues había más facilidades en el trabajo o más sueldo, o incluso algunos jóvenes que decidían seguir con sus estudios y ya dejaban de trabajar. Aparte de lo que nos pidieron del certificado, indagué en más aspectos que me ayudaron como a hacer mi programa de salud y adicciones y información de importancia para la empresa.
Una es la mano dominante, empresas cerca de la vivienda de los trabajadores, alcoholismo, antecedentes familiares de importancia, tabaquismo, drogas, deportes que practican los trabajadores, antecedentes laborales en los trabajadores que la mayoría era con giros similares, enfermedades actuales que de importancia fueron las de asma y lumbalgia, actividades extralaborales, mencionaban 25 trabajadores que tenían su taller privado de Sein igual carpintería, con las mismas posiciones a los agentes. Aquí algo importante que salió en la investigación fue que hay un trabajador que está alérgico a la madera, trabajando en una empresa que trabaja madera, entonces ahí me pareció importante también mencionarlo y dar recomendaciones al respecto. Y pues una exploración física en la cual pues de importancia fue que la mayoría de los trabajadores tenían una agudeza visual deficiente en un trabajo con muchos riesgos, tenían TEA elevada, sobrepeso y algunos trabajadores ya empezaban a sentir hipoacusia. En la descripción del proceso, el certificado nos piden que hagamos un diagrama de flujo con bloques y procesos, número de trabajadores por área, maquinaria y equipo, materia prima, productos intermedios, subproductos y productos terminados, con las propiedades físico-químicas y tóxicas, y mencionar residuos generales y de desecho. Como puntaje excelente, pues que pongamos todo, y aparte colocar sustancias, maquinarias y número de trabajadores, y en el puntaje bien, pues describir la mayoría. Este es mi diagrama de flujo de la empresa. Inicia con una recepción y almacenamiento de la materia prima, que pues son todos los utensilios que se usan para carpintería y pues la madera. La madera llega y se surte al área de impresión para que se coloque una pintura en la madera. Esta máquina es automática y las demás ya la surten a las demás áreas de corte y a la cepilladora. En lo que es ya después de que se imprimen la pintura, van al área de corte, cual hay cortes de sierras manuales y automáticas, y también hay cortadores de tablones que se ocupa también para los muebles. Ya que se cortan las piezas, se arman, y algunas piezas también se chapan específicamente para los cajones. Después de que se arma el mueble, ya se pulen o colocan también resane si tienen algunas imperfecciones, un pintado de fondo, se vuelve a pulir el mueble, se vuelve a pintar y ya después se prepara el tapizado, lo que es la costurera, pues aquí ya manda o hace la costura del tapiz, en caso de que sean sillones o sillas, por ejemplo. Después se monta el tapiz al mueble, se equipa el mueble si es necesario con herrajes, sí, con herrajes, después se empaca y ya después se carga el producto. Coloqué para la descripción del proceso cuadros de cada puesto de trabajo, en el cual en la primera parte del cuadro, pues describí el área de donde se encuentra ese puesto. Por ejemplo, aquí les coloqué la recepción y almacenamiento de la materia prima, que es la madera. Coloqué que es una dimensión de 150 metros cuadrados aproximadamente. El techo con láminas, está entre el estacionamiento y el área de corte. El piso tiene grietas, tiene hoyuelos y además hay aceite derramado por el uso del montacargas. Hay un ambiente ruidoso porque se encuentra junto al área de corte, entonces hay un ambiente ruidoso también en esa área. Importante recalcar aquí que toda la empresa está sin separaciones, o sea, todos los puestos están juntos y no hay separaciones entre ellos, entonces todo el ambiente ruidoso se esparce casi por toda la empresa. La iluminación en esa área es en general natural, aunque se cuenta con varias lámparas. En el área se encuentran almacenadas lo que son pacas de madera. Estas pacas son tal cual torres de madera MDF, de hojas, apiladas, que se almacenan en torres. También se almacena madera sólida, que son tal cual tablones, y hay 3 cajas de residuo general de la merma de la madera que se desecha. Hay 3 cajas donde se almacenan y una empresa va cada 15 días por esa madera para reutilizarla en su empresa. Es una manera como de desecharla de manera segura. No hay línea de seguridad en la empresa, no hay espacios adecuados para trabajar, el montacargas también está hecho espacio reducido, no hay señalización de límite de velocidad y no se cuenta con sistemas fijos de protección contra incendio ni alarmas de incendio. Es importante aquí recalcar que se hizo la fórmula que viene en la norma para riesgo de incendio y pues salió muy elevada por el solo hecho de tener pues toda la empresa llena de madera. Siguiendo el cuadro, pues coloqué, creo que es como de manera gráfica todo el proceso de ese puesto, que es llegar al proveedor,
se descarga la materia prima y se almacena. Y después describí detalladamente qué hace cada trabajador. Llega el proveedor, el trabajador responsable de los materiales, pues supervisa que fue lo que se pidió y que esté en buen estado y le da luz verde al montacarguista para que descargue las pacas. El número de trabajadores son 2 trabajadores. Les coloqué también aquí el EPP, que nada más usaba casco y gafas de seguridad, y la maquinaria de equipo, que es un montacargas de gasolina. La materia prima son polines de madera que se usan para separar las pacas, y pues coloqué que pues, sus propiedades son que tienen es propiedad inflamable. También coloqué la gasolina que surte, que también es un líquido inflamable. Productos intermedios y productos no se detectaron. Producto terminado pues es el almacenamiento de pacas con hojas de madera MDF. Y es importante recalcar que estas hojas de madera MDF son compuestos compactados de fibras de lignocelulosídicas combinadas con resinas, y coloqué esto porque se ha visto que estas fibras pues, generan mucha irritación o intoxicación en las vías respiratorias. Y como residuos generales, aceite de motor que incluso se encontraba en el piso. Se hizo este tipo de tabla en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, incluyendo el área administrativa. También pide la certificación análisis estadístico, que es un análisis de los riesgos de trabajo y los riesgos no profesionales. Cada cuadro o análisis debe tener analizar, perdón, la región anatómica, el mecanismo de lesión, mecanismo de accidente, la condición insegura, acto inseguro, antigüedad, sexo, edad, departamento y días de incapacidad. Y debe ser un análisis que contenga frecuencias, porcentajes, tasas e índices. Como puntaje bien es de que se analizan parte de estos datos. Yo lo que coloqué fue esta tabla, si bien está apretada, pero es la mejor manera que coloqué para explicar de manera rápida los accidentes que fueron de trabajo. Como pueden ver en este ejemplo, pues es un hombre de 55 años que el 12 de septiembre se accidentó a las 10:30 horas. Su puesto de trabajo es de tapicero, con una antigüedad de 3 años, con diagnóstico de contractura muscular paravertebral a nivel lumbar, región anatómica, columna lumbar, mecanismo de lesión, distensión musculoligamentaria, mecanismo de accidente, exceso de esfuerzo, movimientos extenuantes, condición insegura, amplitud inadecuada para el movimiento, acto inseguro, adoptar posiciones peligrosas para levantar. Calificación, todos los riesgos fueron aceptados, no hubo negados en el año 2023, y en este caso la incapacidad que tuvo el trabajador fue de 2 días. Como otro ejemplo, pues coloqué lo que fue una enfermedad de trabajo. Aquí pues fue mi duda de colocarlo o no, o bueno, más bien cómo colocarlo debido a que me pide mecanismo de accidente y pues no es un accidente. Pero de manera lo coloqué igual muy general, degeneración disco intervertebral en la columna lumbar. El mecanismo de lesión pues es un desgaste de los discos espinales y desplazamiento de disco intervertebral. Mecanismo de accidente pues eso es fuerza y movimientos repetitivos. Condición insegura, uso de métodos y procedimientos peligrosos, acto inseguro, posiciones peligrosas para levantar o cargar. Y pues empezó con este riesgo como con 12 días de incapacidad. Después me fui a analizar cada uno de los datos encontrados en esta tabla. En este primero me enfoqué en colocar los porcentajes. 87% fue como accidente y 12% como enfermedad de trabajo. También coloqué tasas, en específico en las temporadas del año donde hubo más accidentabilidad. El segundo trimestre tuvo una tasa de accidentabilidad de 3.1. El tercer trimestre tuvo una tasa de accidentabilidad de 4.2%. También coloqué las frecuencias, en este caso por la antigüedad de la empresa, pues la frecuencia de accidentabilidad fue en trabajadores que tenían poco tiempo trabajando o pues ya varios años trabajando, es donde se encontró la frecuencia de accidentabilidad. Y en la clínica, ¿no? ¿Hay una pregunta? Disculpa. Ok. Como riesgos no profesionales, aquí no coloqué el mecanismo de accidente y mecanismo de lesión, pues porque la mayoría no fueron accidentes y aparte, aunque algunos sí fueron accidentes, no tenía cómo fue la lesión y dónde fue y nada por el estilo. Entonces nada más coloqué lo que dice la tabla, fecha y hora, sexo, edad, puesto de trabajo, antigüedad, diagnóstico y días de incapacidad. Igual de mismo modo, hice el análisis de cada uno de estos datos. Después nos pedían la descripción del proceso y la evaluación de los riesgos. Hay que hacer un reconocimiento sensorial, una descripción de los daños a la salud por esa exposición,
una evaluación con métodos científicamente aceptados para estos agentes y factores de riesgo, hacer un mapa de riesgo, determinar grupos de exposición homogénea y hacer diagramas de Pareto y Ishikawa para priorizar las problemáticas de salud. Como puntaje de bien, puede ser que realizamos 3 de las anteriores actividades. De manera sensorial, yo la que utilicé fue la guía para el desarrollo de intervenciones preventivas especializadas que usan los ingenieros en el instituto, tal cual manejan cinco factores de una ecuación. Aquí les coloqué, por ejemplo, el grupo de exposición homogénea, donde mencionan que en un puesto de trabajo, cuántas personas están expuestas a este tipo de agente que se encontró. Aquí un ejemplo. En el área de corte de madera, se encontró el factor de riesgo de determinación de grado de riesgo de incendio, posibles daños a la salud, que es lo que nos piden, pues una quemadura por fuego, asfixia por humo, intoxicación por humo, conjuntivitis, y los valores que se ponderaron, fue un grupo de exposición homogénea con valor de 7, controles de ingeniería con 6, debido a que no tenían sistemas de alarma ni sistemas para apagar el fuego, nada más había extintores y por eso le coloqué el 6. Controles administrativos, pues no estaban muy bien capacitados. Frecuencia de exposición, pues ahora sí que todo el tiempo pueden estar expuestos y la consecuencia de la exposición es de lesiones muy graves. Entonces, por eso le ponderaron estos valores, se multiplican y nos da un valor de priorización. De todos los factores que se encontraron, pues se clasifican de prioridad de acuerdo al índice de riesgo. En este caso, en el área de corte, el que nos tuvo más riesgo fue el de incendio, seguido del ruido y seguido de corte por ventas. También se evaluaron en este puesto agentes ergonómicos, químicos, psicosociales y factores de riesgos de caídas, tropiezos, etcétera. Se hizo este tipo de cuadros en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, incluyendo el área administrativa. Para evaluar los riesgos de... Esas dos diapositivas, por favor. ¿Esta? Ajá. Ahí, necesito que quede bien claro que es un factor de riesgo peligro. Y me parece que aquí existe un poco de confusión, porque la determinación del grado de riesgo no es un factor de riesgo peligro. ¿Cuál sería el factor de riesgo o peligro aquí en esta situación? Si alguien quiere participar, por favor, que levante la mano y nos ayude a tratar de darle forma a esta identificación o a esta evaluación de riesgos. ¿Nadie? A ver, vamos a ver a quiénes tenemos. A ver si nos ayudas con esta parte de LOA de Zacatecas. Zacatecas. ¿No? De Tabasco. ¿Sí nos escuchan? ¿O nada más estamos aquí hablando el doctor Donovan y un servidor? Sí, sí los escuchamos. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Pues un factor de riesgo, entiendo yo, por ejemplo, en el punto 1 sería que tiene riesgo de un incendio, y como menciona ahí, Ese sería el riesgo. Entonces, ajá, nuevamente, tenemos que tener bien claros esos conceptos, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer una buena identificación. Precisamente, bueno, aquí menciona Veloa Zacatecas que repitamos la pregunta. Entonces, y que no tiene micro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es el factor de riesgo o cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo y cuál es la consecuencia? Regularmente tendemos a dividirlo en tres partes para que sea un poco
más claro, ¿no? Entonces, en una situación, el peligro, como por ejemplo sería una máquina con partes móviles, ese sería el peligro, ¿no? O factor de riesgo. Pero el que esté presente, ese factor de riesgo o peligro, no significa que se va a generar una serie de accidentes, ¿no? Es decir, necesita otros factores para que ocurra el accidente. En este caso, de una maquinaria con partes móviles, ¿cuál sería el riesgo? Pues la probabilidad de que un trabajador, al operar esa máquina, sufra un accidente, ¿no? Ese sería el riesgo y bueno, ya la consecuencia pues ya sería una lesión grave en manos por contacto. Entonces, aquí en este sentido, el doctor Donovan está comentando que no cuenta con la determinación del grado de riesgo por incendio y que no cuenta con un sistema fijo contra incendio. Eso realmente son una serie de controles que nos llevan a reducir o minimizar los riesgos, pero son herramientas. Realmente el factor de riesgo es que tenemos ahí materiales combustibles, ¿no? ¿Cuáles son los posibles, cuál es el posible riesgo que en algún momento se presente un incendio? ¿Y cuál sería ahora sí el daño? Pues daños a las personas, a la maquinaria, materiales, etcétera. No sé si me explico, doctor Donovan. Sí, 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 estoy explicando. De hecho, ya estoy anotando para mejorar. A ver, entonces, esto sí necesito que les quede así súper, súper bien claro. Y vamos a poner quiero poner un ejemplo, muy, muy práctico, doctor Donovan, para que por favor me ayudes. Tenemos algo muy, muy, inclusive hasta ahí, como que de repente lo tomamos para los cursos de capacitación, ¿no? Tenemos en un área específica una serpiente y un joven que está ahí cerca. ¿Cuál sería el factor de riesgo peligro? Pues el peligro es la presencia de la serpiente. Propiamente la serpiente así es el peligro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo? La probabilidad o la interacción de la persona con la serpiente. Exactamente, ese sería el riesgo. Y la consecuencia Mordedura. puede ser la mordedura o que le inyecta veneno o inclusive ya está pérdida de algún miembro, ¿no? Ese es así como que un ejemplo muy, muy sencillo para que tengamos presente cuáles son estos tres elementos para la identificación de riesgos. En el caso, por ejemplo, un peligro de los que habías mencionado y que pude identificar con anterioridad, hablabas de derrame de productos químicos. Entonces, ese sería otro ejemplo, ¿no? O sea, el peligro es propiamente el producto químico tóxico en un área de trabajo, ese es el peligro. El riesgo sería la probabilidad de que los empleados entren en contacto con el químico. Y ya la consecuencia es de que si existe el contacto, pueda existir una intoxicación grave o una quemadura química. ¿Sí me explico? Entonces, son esos tres elementos que deben de tener bien claros. Entonces, aquí en este primer ejemplo, ya con todos estos elementos que hemos mencionado y en resumen, el peligro es lo que puede causar daño, el riesgo es la posibilidad de que este daño ocurra y la consecuencia es el daño real. En ese sentido, doctor Donovan, para este primer factor de riesgo que identificaste, ¿cómo sería ya este factor de riesgo? ¿Cuál sería el factor de riesgo y ya cuáles serían los posibles daños a la salud? Doctor Donovan. Perdón. Entonces, en este caso sería el factor de riesgo, pues, material inflamable o material que se pueda incendiar o Ok, combustible. ok. Y los daños a la salud, Los ya daños a tal la salud cual, ya ¿no? serían quemadura, exactamente. En el segundo,
El ruido, pues era máquinas que provocan ruido. Ok, y en el tercero, En este caso serían máquinas cortantes o herramientas que son punzocortantes. ahí tendríamos que definir, porque ahí hablas de una sierra escodadora y manual, un router, entonces tienes máquinas que son fijas y máquinas que son móviles, ¿no? Entonces, ahí tendrías que identificarlos, ¿no? Realmente el factor de Sí. riesgo es propiamente la maquinaria, y ya el riesgo ya serían las cortaduras, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar bien claro para que puedas complementar diagnóstico, ¿vale? Trabajo. Continuamos Muy bien, entonces. muchas Si gracias. no queda duda, Gracias. vale, adelante. Muy bien. Como métodos científicamente aceptados, pues inicié con el cuestionario nórdico de Cónica, si bien no es un método ergonómico, pero nos ayuda, la realicé para ayudar a la empresa a que conozcan qué trabajadores ya tienen molestias musculoesqueléticas. Apliqué primero la ISO TR 12295, que es un checklist para saber qué puestos de trabajo están en verde, rojo o amarillo. Si está en rojo o verde, ya automáticamente me dicen que no haga un método específico, que no lo evalúe, porque o no es necesario hacer cambios porque todo está bien, o si ya está en rojo es que hay que hacer cambios de inmediato, no hay que evaluarlo. Las que están subrayadas en estos cuadros, pues están tal cual los agentes ergonómicos que se encontraron que estaban en verde o en rojo. Los que no estaban subrayados son los que tenía que ser una evaluación más específica para medir si son peligrosos o no. Por ejemplo, en este primer puesto, la sierra escuadradora automática, el trabajador tenía que tomar las hojas MDF de una altura de 2 metros, por lo tanto tenía que levantar su brazo, pues flexionar completamente el hombro para alcanzarlos. Entonces aquí la ISO ya me dice que eso es considerado como rojo. Se hizo tal cual de todos los puestos esta ISO para saber cuáles tenía que evaluar y cuáles no. Después de ahí ya me fui a hacer evaluaciones de acuerdo a cada puesto y cada agente encontrado. Implementé el rosa en los administrativos, que la mayoría salió mejorable. Implementé OPRA Checklist en los de movimientos de extremidades superiores, en la cual en este ejemplo me salió rojo, inaceptable alto, y del lado izquierdo rojo, inaceptable medio, que hay que hacer mejoras cuanto antes. Tal cual en cada puesto coloqué algunas fotos y el cuadro y las observaciones debajo del cuadro de qué salió alto en ese análisis para mejorarlo directamente. También apliqué la ISO 11226 de posturas. Los recuadros azules, perdonen, es porque la playera tenía el nombre de la empresa, entonces para proteger los datos. De estas posturas, pues este trabajador, pues tal cual en la primera imagen de la izquierda, pues no estaba inclinado su cuerpo, por lo tanto ya no es recomendado. Y en la imagen inferior derecha, pues estaba en cuclillas, que tampoco es recomendado. Por lo tanto, se colocan como no recomendado. También se aplicó en iOS, en este caso es el área de impresión, en el cual se hizo la fórmula y salió en verde debido a que eran 2 trabajadores los que descargaban de la máquina, entonces por eso me salió como aceptable. En el REVA, en esta es una máquina de chapadora de madera, chapadora de madera, en el cual el trabajador se colocaba básicamente en esa posición durante mucho tiempo y nada más con su brazo izquierdo metía pedacitos de madera. Y en esa posición el REVA me salió con un riesgo medio. Apliqué OWASP en un puesto de trabajo de armador de muebles. En la mayoría me dio amarillo, que es una postura con posibilidad de causar daño al sistema musculoesquelético, entonces también se requieren acciones correctivas en un futuro cercano. Apliqué RSI y taco en este puesto de la costurera, más que nada el taco por el pedal. Apliqué este método en el cual me salió límite o muy leve y el RSI me salió en las extremidades superiores como una tarea segura. Apliqué ART también en este puesto de preparado de mueble que me salió con un nivel medio. Y al final apliqué RAP para los de transporte, en el cual, como pueden ver la imagen, pues ya automáticamente ya es un nivel de riesgo alto significativo. Si bien hay métodos más confiables para hacer estas evaluaciones, pero no contaba con el dinamómetro para realizarlo. En cuanto a los químicos, implementé pues lo que es la norma 10 y en la empresa tenían 29 compuestos que se usaban para la producción.
Tal cual, coloqué una tabla donde coloqué todo lo que nos pide la norma que tengamos clasificadas en cuanto a los compuestos. Y ya con esta clasificación pude sacar el grado de riesgo, la clasificación de riesgo y por ende la probabilidad de muestreo. En este ejemplo, pues un catalizador del LACA que me salió con la probabilidad de muestreo de moderado. Y la probabilidad también saqué la probabilidad de muestreo por el grupo de exposición homogénea, que me salió muy alto, y como eran 2 o 3 trabajadores, me salió el número de personal ocupacionalmente expuesto a evaluar de 1. Se aplicó también el cuestionario número 3 de la norma 35, psicosocial, en el cual básicamente el 30% de los trabajadores de manera global tienen un factor de riesgo alto para tener patologías. 28% me salió con un grado medio y 24% me salió con un grado de muy alto. Entonces sí es importante hacer aquí cambios en esta empresa en cuanto a los factores psicosociales. Básicamente se le hizo en análisis en el trabajo por cada categoría y dominio del cuestionario, pero nada, les coloqué la evaluación global. También se hizo la medición de ruido con ayuda de los ingenieros. Se usó el equipo que tienen, que está ya, pues sí se puede usar para hacer estudios. Se realizó en los lugares donde había más ruido y se obtuvieron estos valores, 81 decibeles, el mayor que me sacó es de 84.5 decibeles y también hicimos de ruido impulsivo en las áreas de martilleo, grapadoras o atornilladores. El ruido impulsivo nos salió de 81 decibeles. Si bien la norma nos dice que el límite de referencia es 90, pero de todos modos se da como esa recomendación a la empresa de que cuidemos la audición de los trabajadores y que la norma nos dice que ya hay que hacer mediciones constantes de la audición de los trabajadores a partir de las 85 decibeles, 80-85 decibeles. También se hizo la medición de iluminación. Las que están subrayadas o marcadas con negro son los puestos donde hay deficiencia de luz, de acuerdo a la norma 25. Se hizo la medición en todos los puestos de trabajo, en todas las mesas de trabajo y en pues en todos los lugares donde había un trabajador realizando alguna actividad. Después se implementó ya el mapa de riesgos de la empresa, con la simbología ya representándola al final para saber qué significa cada uno y qué es lo que en esa de iluminación, por favor. Claro. Nada más ahí hay que revisar, en la parte de la sala de juntas dices que el valor de referencia es 300. Habría que revisar la tabla porque tenemos que ese nivel, digo, de hecho colocas 300 a todos, a todas las actividades y realmente tendríamos que ver qué actividades se desarrollan para poder determinar cuál es el nivel óptimo de iluminación. Entonces aquí, digo, no tengo la norma a la mano, pero revisen bien qué actividades se desarrollan e identifiquen de acuerdo a la actividad que se desarrolla cuál es el nivel de iluminación que deben de tener, ¿no? Entonces, por favor ahí revisen. Sí, Continúa, de por hecho sí favor. se hizo la revisión en el trabajo y solamente les coloqué la primera parte de la tabla, pero en sí la tabla dura, pues es mucho tiempo, es muy larga y sí hay muchos niveles que cambian, hay de 500, hay de 100 incluso en los que están Aquí afuera. lo que se me hace raro Este, que pongas en una sala de reuniones 300 como nivel de referencia y a una actividad de corte donde hay ya un poco de mayor requerimiento de iluminación, pues le pongas la misma cantidad. Entonces eso no es adecuado. Por eso les pido que revisen de acuerdo a las actividades y al nivel de riesgo que representa cada una de las actividades, cuál es el nivel que debe de ser. No creo que todas sean 300. Eso sí te lo puedo asegurar, ¿vale? sí, está bien, según yo sí, pero está bien, lo checo. Seguimos, también en este caso ya se hizo el grupo de exposición homogénea, en el cual se colocó una tablita donde se pusieron cada agente físico, químico, ergonómico, psicosocial y riesgos de seguridad que se encontraron y los puestos que se encontraban con estos agentes. Y al final se hizo la evaluación de riesgos. Yo utilicé los diagramas de Ishikawa. Aquí les coloqué un ejemplo de lo que es el
manejo manual de cargas de hasta 40 kilogramos en el área de carga, en el cual se encontró que los factores pues, más que pueden determinar esta agente pues, es el proceso, por la falta de pausas y proceso continuo. Las personas es un inadecuado manejo de cargas, una falta de compañerismo y un sobreesfuerzo. En el método, pues, una falta de equipo auxiliar de carga, un manejo manual que se usa. En el material es un objeto de carga pesado o un objeto de carga grande. Y en la administración, pues, hay nulas medidas ergonómicas y falta de la capacitación en los trabajadores. Otro Perdón, ejemplo es el uso de químicos. ¿Sí? tengo una duda. Es que en la Adelante. guía nos marca que puede ser Pareto o Ishikawa, pero mi duda ¿es obligatorio que sea Pareto o Ishikawa o se puede utilizar algún otro método? Mira, realmente el Chicago como tal no te va a servir para priorizar los riesgos. Aquí, básicamente, digo, no sé por qué lo tienen dentro de esa rúbrica, pero la metodología que manejamos en la guía eh, te va a hacer que priorices cuáles son los riesgos que representan mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes utilizar básicamente el diagrama de Ishikawa para poder identificar cuáles son aquellos factores que contribuyen a que se pueda presentar un accidente o que contribuyeron a que se haya presentado un accidente, pero realmente el Ishikawa no sirve para poder priorizar los riesgos. Ahora, dentro de la información que aquí vemos, tú hablas en la parte de la persona, la falta de compañerismo. ¿Esto cómo lo mediste? ¿Eso cómo lo medí? ¿Sí? ¿Cómo definiste que Bueno, hace pues es falta de que compañerismo? ¿Qué instrumento aplicaste o cómo estuvo? en el falta de, bueno, ahí apliqué el método NIOSH. Entonces, La falta de en el manejo compañerismo. manual de cargas. Pero tal cual en lo que se vio en la empresa, pues no hay nada más, un cargador realiza la carga de su mueble, nadie lo apoya, entonces son muebles muy pesados que solamente pues uno lo carga. Ok. Entonces, Entonces, por aquí eso lo tenemos coloqué, la pues, porque parte no hay ayuda. aquí tenemos la parte de el diagrama de Chihuahua para responderte, Lisbeth. Eh, Va a servir para que analices una cierta problemática, pero yo les recomiendo sí que lo utilicen esta herramienta. Al final son herramientas, pero les recomendamos que utilicen el que se encuentra en la guía para el desarrollo de estudios y programas de seguridad y salud en el trabajo, ya que ahí tiene como 5 factores, y que esos factores dentro de los que se encuentra el grupo de exposición homogénea, y bueno, otros factores adicionales, y que te van a decir de todos cuál es el que con mayor probabilidad se puede presentar y que además de eso puede afectar a mayor cantidad de personas. ¿Sí queda claro, Lisbeth? Sí, lo decía porque también está el árbol de causas y como que es más fácil o más sencillo hacerlo, pero si es de acuerdo con la guía de que se tienen que hacer Pareto y Ishikawa, está bien. Gracias. O sea, realmente, nuevamente te digo, esto, al igual que el árbol de causas, te sirve para identificar cuáles son los factores que contribuyen a que se presente alguna situación en específico, ¿no? Pero no te van a servir para priorizar cómo vas a hacer tus intervenciones o cómo vas a aplicar las medidas de prevención o cuál es el que representa mayor riesgo. Para eso, les pedimos que utilicen la metodología que se presenta en la guía para estudios y programas de seguridad y salud en el trabajo. Ok, ¿Vale? muchas gracias. No, de nada. Adelante, doctor Donovan. Gracias. Las conclusiones nos pide la certificación, que es un análisis de la situación de la salud de los trabajadores, que hay que reconocer los riesgos a la salud por agentes y factores de riesgos, y hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad, trascendencia de magnitud y factibilidad con puntaje de bienes de que es un reconocimiento parcial. No le coloqué las conclusiones, le coloqué nada más como un diagrama de cómo clasifiqué mis conclusiones, tal cual puse de subtítulos los datos de la empresa,
sociodemográficos, riesgos laborales y no laborales, agentes y riesgos de seguridad. Y ya de cada uno puse la información más importante que se encontró o que podía ocasionar algún daño, qué enfermedades podían ocasionar estos agentes en estos puestos, y qué riesgos de seguridad también se encontraron y cómo, pues más bien, qué se encontraron y por qué se encontraron y por qué son peligrosos. Básicamente eso coloqué en mis conclusiones. En las recomendaciones nos menciona que hay que emitir y jerarquizar recomendaciones pertinentes para el control de todos los agentes, hacer un programa de promoción, prevención y atención a la salud de los trabajadores, un programa de prevención integral de adicciones o estilos de vida y un cuadro de actividades. Aquí nos menciona que hay que usar el Gantt. Como puntaje bien, pues nos menciona que nada más como que emitimos algunas recomendaciones, pero que no son adecuadas, vaya, o que no son completas. Yo hice igual un cuadro para que sea más ilustrativo y fácil de leer, las recomendaciones. En el primer apartado puse qué agente se encontró, que es el ruido de modulada de alta intensidad, si bien está por bien de la norma, pero igual hay que tenerla vigilándola. En qué puestos se encontraron y las recomendaciones en la mayoría o las que tienen normas, por así decirlo, coloqué qué parte de la norma le hace falta a la empresa. Para que pues por ahí empecemos a mejorar. También coloqué en la parte derecha el responsable y tiempo que tiene para implementar esta mejora. Que en este caso en el ruido puse una implementación de 6 a 12 meses para poner todo el equipo que recomendé en la norma, y también realicé unas recomendaciones ya como más dirigidas, que es instalar cabinas envolventes o barreras interpuestas, una distribución de personal o que esté cambiando las actividades. Hay que ver si es plausible modificar las instalaciones para que las ondas sonoras se transmitan hacia que no sean los trabajadores, y implementar manejo de tiempo de exposición, es decir, que no esté todo el tiempo expuesto a ese ruido, o que los cortes sean una vez a la semana o 2 veces a la semana, etcétera. También realicé no solamente de los agentes, también por fijación visual, de hacer un reposo de fatiga, gotas, que tomen descanso y que se le hagan evaluaciones. En vivificación prolongada, pues una acción preventiva que coloqué, que se me hizo tan importante, es la implementación de bancos antifatiga. ¿Por qué? Porque todos los puestos de trabajo se la pasaban parados y a veces pues no era tan necesario estar parados, es decir, pueden estar semisentados. También hacer ejercicio de estiramiento al inicio y a la mitad de la jornada, pausas activas durante 10 minutos cada hora, etcétera. También en las agentes químicos, como se expuso, nada más se evaluó la norma 10, pero no se midió cada químico, por problemas con el laboratorio de toxicología y con el tiempo de la empresa del ingeniero. Pero igual se colocó la recomendación aquí en este apartado, en el cual se dice que, de acuerdo a código de químicos, medir o priorizar la medición en los químicos que salieron con muestreo moderado, alto, muy alto, o químicos que son cancerígenos. Tal cual se hizo las recomendaciones de todos estos pues puntos de físicos, ergonómicos, químicos, psicosociales, riesgos de seguridad. Se hizo de cada punto las recomendaciones pertinentes. También se hizo recomendaciones de los problemas de salud que se encontraban en la historia clínica. ¿En la anterior? ¿Esta? La anterior. Sí. Ahí nada más, digo, hay que tratar de evitar colocar todo lo que establece la norma oficial mexicana, ¿no? Tanto en este punto como en el otro, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy precisos en la recomendación que se va a otorgar a la empresa, porque si damos todo este tipo de recomendaciones, son recomendaciones muy genéricas. Entonces, digo, retomando la situación que identificamos o que identificaste en tu diagnóstico de la presencia de materiales combustibles, ¿no? Como factor de riesgo, ¿cuál sería una recomendación? No le vas a colocar todos los numerales que dice la norma 02, ¿no? Entonces, ahí la sí, claro, recomendación tienen que ser muy claras. ¿Cuál sería la recomendación? La primera recomendación es que desarrolle o inclusive tú puedes ayudar a esa parte
a calcular el nivel de riesgo para determinar si tiene grado de riesgo ordinario o es ya algo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, son cosas muy claras, ¿no? Cómo colocar señalamientos, implementar un programa de orden y limpieza, o cuestiones ya muy específicas. Y también hay que plasmar aquí dentro de todo esto, ahí en la guía también viene cómo elaborar las recomendaciones. Hay que colocar situaciones que vayan enfocadas a la parte de supervisar. Es decir, que se recomiende que el supervisor haga la inspección de las actividades que desarrollan y que verifique que los trabajadores a lo mejor tienen su equipo de protección personal, etcétera. Que si se está realizando un trabajo de mantenimiento en una maquinaria, pues que esta está debidamente señalizada. Hay que colocar también la parte de la capacitación a los trabajadores, etcétera. Entonces, aquí les recomiendo que revisen por un lado, la guía para los estudios y programas de seguridad salud en el trabajo, y por otro lado, tienen otros elementos como en la parte de ELSA, están las fichas de prevención, fichas técnicas de prevención, y ahí vienen en específico algunas recomendaciones que se pueden dar, pero sí, tiene que ser muy claro. Imagínate tú como empresario o como dueño de la empresa o como jefe o responsable de la seguridad, que te entreguen toda la norma. Es complejo que tomemos muy en serio esta parte. Entonces sí hay que ser un poco más específicos, más claros, y de ser posible, tienen que hacer su diagnóstico, y a esa recomendación tiene que ya estar consensuada con los responsables del área para que realmente puedan verificar si esa recomendación que están dando sí es posible implementarla, o de plano no es factible que se mencione. Y en ese sentido, también hay que tomar en consideración que los trabajadores de las empresas, el personal que hace las actividades de supervisión, vamos, los mandos medios, se pasan ahí más de 8 horas en la empresa y pueden identificar cuáles son las acciones que se deben de implementar para mejorar un determinado proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya una vez que coloques tú tus recomendaciones, lo compartas con el personal del área, y lleguen a establecer de manera conjunta cuáles son las medidas que realmente son susceptibles de implementar, e inclusive te vas a llevar una sorpresa, que vas a tener muy buenas ideas de todos los trabajadores con que te entrevistes. No sé si queda clara esta parte. Sí, sí quedó claro. Nada más una duda, Inge. Por ejemplo, es que coloqué tal cual lo que es las normas, porque en sí muchas empresas y malas que son nuevas en esto de seguridad e higiene, como es en este caso, no les importa tanto proteger a los trabajadores o que no se enfermen. Les importa cumplir con la norma para que no les cobren. Entonces, básicamente, no coloqué todos los puntos como tal cual copy-paste de la norma. Coloqué los puntos que le falta a la empresa para cumplir con la norma. Aparte de eso, o sea, no puse toda la norma, nada más puse los puntos más importantes, nada más que no coloqué el trabajo completo, pero también hice abajo y separado para que sí se vea como claramente las acciones preventivas que yo sugiero que se hagan los cambios. Aquí no puse los agentes químicos qué recomendaciones ya como dirigidas se podrían hacer, pero pues más abajo en la tabla que coloqué en el trabajo, pues sí viene. Mi pregunta es, entonces quito lo de la norma porque sí me pareció importante dejarla, o nada más pongo, o ¿cómo le hago? O sea, Puedes ¿dejo colocar lo de la norma o mejor la quito? referencia, tú puedes colocar una referencia normativa, pero no coloques toda la norma, o sea, ni algunos puntos. O No, no sea, coloqué todas, nada más lo como que debes de colocar puntos. es realmente la acción que estás recomendando. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, muy bien, ok, ok. Entonces, nada más, por ejemplo, en este caso, pues nada más medir los químicos que dice la norma. Aquí sí dice la norma que mide los químicos, pero no pongo tal Hola, cual hola, 6.4 con tal cual. hola, 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 hola. ¿Ya me escuchan? Sí, lo escucho. Ok. Aquí les comentaba, a ver, esto de colocar la norma y tal cual,
no es una recomendación. O sea, realmente tú tienes que colocar una recomendación. Si tú quieres colocar de dónde o qué sustenta tu recomendación, coloca otra columna y ponle referencia normativa. Ya ahí ya, si quieres, ya colocas la norma y los numerales, nada más señalando los numerales. Pero realmente nuestro trabajo como tal, como prevencionistas, es decirles cuáles son las actividades que deben de desarrollar, pero no para un cumplimiento normativo como tú lo especificas. Me parece que la primera actividad que debemos desarrollar dentro de las empresas es tener bien claro que nosotros no estamos para un cumplimiento normativo o para que las empresas cumplan con las normas oficiales mexicanas. O sea, nuestra actividad está en definir e identificar cuáles son los factores de riesgo que pueden generar accidentes, enfermedades o que pueden disminuir tu productividad y hacer una serie de recomendaciones que, por un lado, prevengan los accidentes, pero como una consecuencia de la mejora de los procesos de producción. Y una mejora de un proceso de producción, ejemplo, adecuar un área de trabajo o una estación de trabajo para hacerla más eficiente. Por un lado, te va a traer menos situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, pero por otro lado, te va a traer un incremento a la productividad, te va a traer una serie de elementos que van a ayudar a la empresa. Entonces, aquí me parece que debemos de tener bien claro ese chip de que a los empresarios solamente les interesa cumplir con las normas, ¿no? Eso, créeme que digo, es debatible. Pero vamos, nuestra función es identificar esos factores de riesgo y proporcionar mejoras que impacten de manera directa en la calidad de lo que realizan, en la productividad y sobre todo impacto en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces tienes que enfocar o tendríamos que estar enfocando eso. Te recomiendo que lean la guía y ahí se especifica y también que se apoyen con las fichas técnicas de seguridad de la estrategia ELSA. Y bueno, ya Ok. nos superpasamos de tiempo. Sí, de hecho Yo ya, creo ya que es lo último. terminamos. Tal cual nada, faltaban las recomendaciones de los programas de adicciones y de salud y el cronograma Gantt, que es como se puso en el trabajo. Les coloqué nada más una parte de en qué meses deben de hacer esos cambios y sería todo. Excelente. Bueno, no sé si tenga alguien alguna duda que podamos revisar de manera muy rápida. Que levante la mano. Me parece que nadie. Entonces, bueno, nada más la recomendación es apóyense en la guía, apóyense con los materiales de la línea o de la estrategia ELSA, perdón, las fichas técnicas. Hay bastante bibliografía en la parte de prevención. Realmente las normas oficiales mexicanas sí nos dan una serie de parámetros para cumplir, pero no nos establecen qué tenemos que hacer para reducir la parte de los accidentes y las enfermedades o las metodologías en específico, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, la norma oficial mexicana dice que debemos de evaluar el riesgo, pero no nos dice la metodología que debemos de aplicar ni nada. O sea, son recomendaciones muy generales. Entonces, en ese sentido, vayamos enfocándonos a que se haga una buena identificación de factores de riesgo o peligros, que se haga una identificación precisamente de cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias que generan esto para darle a la empresa realmente que podamos cumplir con ese objetivo de estructurar o de proporcionar un marco estructurado y detallado que permita la implementación y gestión efectiva de las medidas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de reducir accidentes, prevenir enfermedades de trabajo y asegurar el cumplimiento normativo, aumentando los ambientes laborales seguros y saludables. Me parece que de esa manera vamos a estar impactando de manera muy amplia en la parte de la prevención y desarrollo de las empresas. Y bueno, si no hay algún comentario, nosotros les agradecemos y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Gracias a todos. Va. Muchas gracias, Inge. Que tenga buena tarde. Gracias. Gracias.